Buenas tardes o buenos días, maestra. Nosotros vamos a hablar sobre las pruebas de laboratorio para la función hepática. Somos el equipo 8. Está conformado por Yeritzia Citlali, Floricel, Dulce Paola, Yamilet y pues su servidora. A continuación, nuestra compañera Yamilet le va a hablar sobre la introducción. Bueno, el término pruebas y función hepática es aplicado a una variedad de pruebas para averiguar el estado general del hígado y del sistema biliar, porque como sabemos, ambos órganos están conectados. Estas pruebas permiten estudiar y tratar a los pacientes con disfunción hepática. En general, las pruebas sirven para detectar la presencia de hepatopatías. Bueno, como la hepatopatía es un tipo de lesión o enfermedad del hígado. Distinguir entre los diferentes tipos de trastornos del hígado, valorar la magnitud de una lesión hepática conocida o vigilar la respuesta al tratamiento. Las pruebas hepáticas tienen sus limitaciones, ya que pueden ser normales en pacientes con hepatopatías graves y anormales en individuos con trastornos que no afectan al hígado. Rara vez sugieren un diagnóstico específico, más bien sirven para pensar en un grupo general de hepatopatías, como por ejemplo la hepatocelular o la colestásica, lo que sirve para dirigir estudios posteriores. Como sabemos, el hígado lleva a cabo miles de funciones bioquímicas, aunque la mayor parte no pueden medirse con facilidad en las pruebas sanguíneas. Las pruebas de laboratorio tan solo miden algunas de estas funciones. De hecho, muchas de estas pruebas, como las de aminotransferasas o la de fosfatasa alcalina, no miden en sí la función hepática, sino que detectan la presencia de lesión celular hepática o interferencias en el flujo biliar. Por esta razón, no hay ninguna sola prueba que permita al médico valorar con exactitud la capacidad funcional total del hígado. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, como ya dije, no hay ninguna sola prueba que permita en sí llegar a un diagnóstico al 100% con una sola prueba. Por eso hay un grupo de pruebas y mientras más pruebas se hagan, aumenta la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas. Normalmente se dice que es preferible utilizarlas como baterías, porque pues como ya dije, si una prueba sale normal, entonces ya da el indicio de que algo está mal y debemos de seguir haciendo más pruebas y llegar a un diagnóstico. Las pruebas más utilizadas en la práctica clínica son las pruebas de bilirrubina, aminotransferasas, fosfatasa alcalina, albumina y los factores de coagulación. Todos estos se estarán explicando más adelante. Bueno, pues como ya lo dije, si dos o tres de estas pruebas salen en un resultado anormal y se siguen haciendo y siguen saliendo normales, entonces ya vamos a saber que algo está funcionando mal y vamos a hacer más pruebas y así llegar a un diagnóstico específico. Cuando se valora a un paciente con un trastorno hepático, es conveniente agrupar estas pruebas en categorías generales, como describiremos más adelante. Bilirrubina sérica. Pruebas basadas en la función de desintoxicación y excretora. Bilirrubina sérica. La bilirrubina es un producto de la ruptura del anillo de porfirina de las proteínas que contienen hemo. Se encuentra en la sangre en forma de dos fracciones, la conjugada y la no conjugada. La fracción no conjugada, también conocida como fracción indirecta, es insoluble en agua y se une a la albumina en sangre. La fracción de bilirrubina conjugada, o también fracción directa, es hidrosoluble y por lo tanto puede excretarse por el riñón. Aunque el grado de incremento de la bilirrubina sérica no se ha valorado de manera crítica como indicador pronóstico, es importante en diversas enfermedades. Por ejemplo, en la hepatitis viral,
Entre más alta es la bilirrubina sérica, mayor es el daño hepatocelular. La bilirrubina sérica total guarda relación con un desenlace sombrío en la hepatitis alcohólica. También constituye un componente fundamental en la calificación del Mother for End-Stage Liver Disease, recurso utilizado para calcular la sobrevida de los pacientes con hepatopatía terminal y valorar el riesgo quirúrgico de los pacientes con cirrosis. La bilirrubina sérica total es alta en un paciente con hepatopatía farmacológica e indica un daño más grave. La bilirrubina urinaria. La bilirrubina urinaria no conjugada se une siempre a la albumina sérica y no es filtrada por el riñón. Por lo tanto, cualquier cantidad de bilirrubina que aparezca en la orina es conjugada. Su presencia implica que existe hepatopatía. Ácidos biliares en suero. Son aniones orgánicos sintetizados en el hígado a partir del colesterol. La glicina o la taurina los conjugan y posteriormente se excretan hacia las vías biliares. La detección de ácidos biliares en el plasma significa un índice útil para medir el grado de disfunción hepática. Esta prueba es más sensible que la bilirrubina sérica para descubrir padecimientos hepatobiliares. El sistema hepatobiliar incluye la vesícula biliar y las vías biliares, o los conductos biliares ubicados dentro y fuera del hígado. La concentración más elevada de ácidos biliares se observa en la hepatitis viral, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante y obstrucción extrahepática. Los ácidos biliares séricos no solo reflejan daño hepatocelular, sino también absorción intestinal, captación hepática, excreción y cortocircuitos portosistémicos alterados. Amoníaco sanguíneo. El amoníaco es producido por el organismo durante el metabolismo normal de las proteínas y también por las bacterias intestinales, sobre todo las del colon. El hígado es esencial para la desintoxicación de amoníaco, que lo convierte en urea y se elimina por los riñones. Algunos médicos utilizan el amoníaco sanguíneo para detectar encefalopatías, término genérico para cualquier enfermedad cerebral que altera la función o la estructura del cerebro, o vigilar la función de síntesis hepática, aunque emplearlo para cualquiera de estas indicaciones plantea algunos problemas. La pérdida de la función cerebral ocurre cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. Esto se conoce como encefalopatía hepática. Ya que apenas hay relación entre la presencia o el grado de encefalopatía aguda y el incremento del amoníaco sanguíneo, a veces permite identificar hepatopatía oculta en pacientes con trastornos mentales. También hay poca relación entre el amoníaco sérico en la sangre y la función hepática. El amoníaco puede aumentar en los pacientes con hipertensión portal grave y cortocircuitos portales que evitan el hígado, incluso con una función hepática normal o casi normal. Pero se ha demostrado que las concentraciones altas de amoníaco en sangre arterial guardan relación con el desenlace en la insuficiencia hepática fulminante. Enzimas séricas. El hígado contiene miles de enzimas, algunas de las cuales están presentes en el suero en concentraciones muy bajas. Estas enzimas no tienen una función conocida en el suero y actúan como otras proteínas séricas. Están distribuidas en el plasma y en el líquido intersticial y presentan semividas características, en general de días. Se sabe muy poco sobre el catabolismo de las enzimas séricas, aunque es probable que sean eliminadas por las células del sistema reticuloendotelial. El incremento de la cavidad de una enzima determinada en el suero se considera, sobre todo, un reflejo del incremento
de su velocidad de entrada en el suero desde las células hepáticas dañadas. Las pruebas de enzimas hepáticas se pueden agrupar en 3 grupos. Enzimas cuyo incremento sérico refleja lesión de los hepatocitos. Enzimas cuyo incremento sérico refleja colestasis, es decir, afección en la que el flujo de bilis del hígado se hace más lento o se detiene por completo. Y enzimas que no siguen con exactitud ninguno de estos patrones. Bueno, las enzimas que reflejan lesión en los hepatocitos. Para empezar, ¿qué son los hepatocitos? Los hepatocitos son las células funcionales del hígado. Entonces, si hay daño en el hígado, obviamente va a haber daño en los hepatocitos. Y bueno, una de las enzimas que reflejan la lesión en los hepatocitos, son las aminotransferasas o transaminasas. Y como dice aquí en la diapositiva, que son indicadores de la lesión de los hepatocitos y son útiles para detectar enfermedades hepatocelulares agudas como la hepatitis. Hay, hay enzimas que son el aspartato aminotransferasa, que lo pueden encontrar en Google o en alguna fuente que busquen como AST, o también como tienen otras siglas que se usaban anteriormente, que eso más adelante se los vamos a explicar. Y esta enzima nos indica específicamente la presencia de alguna enfermedad de hepática. Esta enzima no puede indicar la presencia de la enfermedad hepática, como dice aquí, porque esta enzima también se encuentra en el hígado, en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, los riñones, el encéfalo, en páncreas, en los pulmones. Entonces no es tan específico del hígado. Pero por otro lado tenemos la alanina aminotransferasa, ALT, que sí es, como dice aquí, es un indicador más específico del daño hepático. Y pues es así porque se encuentra principalmente en el hígado. Y suele estar en el suero en concentraciones bajas. Y son liberadas en la sangre en muchas cantidades cuando se lesiona la membrana del hepatocito. Y esto aumenta su permeabilidad. Los daños en los hepatocitos pueden producir incrementos leves de aminotransferasas séricas. Y los aumentos pronunciados se producen casi de manera exclusiva en los trastornos donde hay lesión hepatocelular extensa, como las hepatitis virales, lesión hepática isquémica, lesiones hepáticas inducidas por toxinas o fármacos. La lesión hepática isquémica es cuando el hígado no recibe suficiente sangre u oxígeno, y lo que ocasiona daño en las células hepáticas. Siguiente diapositiva, por favor. También existe la lactato deshidrogenasa, que es conocida como LDH. Esa, pocas veces añade información útil mediante la determinación de aminotransferasas, y tiene poca especificidad diagnóstica para los padecimientos hepáticos. Existen 5 isoenzimas de la LDH y en ciertas ocasiones son útiles. Esta enzima se eleva en la lesión del músculo cardíaco, esquelético, cuando hay hemólisis o un infarto renal. Por eso mismo es como la primera que les mencioné, que no es tan específica. El aumento del LDH es útil en el diagnóstico de la hepatitis isquémica, cuando se acompaña de elevación de fosfatasa alcalina, que podría haber infiltración hepática maligna. Y como le decía mi compañera Yamilet, cuando ella explicó que no es tan específica.
Y por eso es cuando hacemos un diagnóstico de hepatitis isquémica, se puede tomar en cuenta la LDH y también esta se acompaña de una elevación de fosfatasa alcalina. Y esto es lo que hace y que nos demos cuenta de la infiltración hepática maligna. Y siguiente diapositiva. Ahora, las enzimas que reflejan colestasis. La colestasis es una afección en la que el flujo de bilis del hígado se hace más lento o se detiene por completo y se ocasiona por infección del hígado, cálculos biliares y cáncer. La colestasis, como dije, es cuando la bilis se detiene y esto es lo que provoca la ictericia, cuando la bilis en vez de pues de irse por sus conductos normales se va a la sangre. Entonces eso es lo que hace el color amarillo en la ictericia. Y bueno, está la fosfatasa alcalina, la ciclonucleotidasa, la gamma-glutamil transpeptidasa. Las dos primeras se encuentran en la membrana canalicular biliar de los hepatocitos o cerca de ella, en tanto que la gamma-glutamil transpeptidasa se localiza en el retículo endotelial y en las células epiteliales de los conductos biliares, como reflejo de su localización más difusa en el hígado. El incremento sérico de la gamma-glutamil transpeptidasa es menos específico de la colestasis que en las otras dos enzimas, que son la fosfatasa alcalina y la 5-nucleotidasa. La fosfatasa alcalina está formada por isoenzimas distintas que proceden del hígado, del hueso, de la placenta y muy pocas veces del intestino delgado. Y hay algo muy importante en esto, que en los pacientes de 60 años o más tienen un aumento de fosfatasa alcalina, pero es normal por su edad, pero es un leve aumento, no es mucho. Igual, cuando los grupos sanguíneos O y B, cuando ingieren alimentos o comida grasosa, igual pueden tener un aumento de fosfatasa alcalina. También se encuentra un aumento de fosfatasa alcalina en los niños y adolescentes que crecen óseamente rápido. Y también, como les comentaba, de que también se encuentra en la placenta, se puede encontrar la fosfatasa alcalina elevada en la última semana o las últimas etapas del embarazo pues, de una mujer, y es por lo mismo que se encuentra en la placenta. Cuando se aumenta 3 veces de su valor normal, la fosfatasa alcalina, es porque ya hay una hepatopatía. ¿Le pueden cambiar de diapositiva, por favor? Ok. Y como eso ya la fosfatasa alcalina es de origen hepático y no es por completo específico en la colestasis, pero como les comentaba, cuando tiene un incremento de 3 veces mayor al normal, pues es porque ya hay una hepatopatía. Los aumentos 4 veces mayores del valor normal se produce en personas con trastornos hepáticos, colestásicos, hepatopatías infiltrativas, como neoplasias malignas y trastornos óseos, caracterizados por su rápido recambio de hueso. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, la glutamil transpeptidasa, ese tema ya les estará hablando nuestra compañera Dulce Paola. La gamma-glutamil transpeptidasa es
esta es una enzima microsómica que cataliza la transformación de grupos glutamil gamma de péptidos, como el glutatión, a otros aminoácidos. Como anteriormente se decía, esta procede del epitelio biliar y hepatocitos, aunque también se puede encontrar en muchos tejidos como el riñón, el vaso, páncreas, corazón, pulmón y cerebro. Esta de igual manera ayuda al hígado a metabolizar fármacos. Sus valores normales son significativamente normales en niños que en adultos. La gamma-glutamina transpeptidasa no se encuentra en cantidades apreciables en hueso, por lo que es útil para confirmar el origen hepático de una fosfatasa alcalina elevada. La elevación de la fosfatasa alcalina sin esta enzima es característica de la colestasis intrahepática recurrente y la enfermedad de Bailey. Sus valores normales para la obtención de la gamma-glutamina transpeptidasa son de 9 a 48 unidades por microlitro. Hay activos que inducen a esta enzima, que son el alcohol, anticonvulsivos y la warfarina. En cuanto a la nucleotidasa, esta es una enzima que cataliza la hidrólisis mediante la liberación de fosfato inorgánico desde la posición 5 de la pentosa. Su concentración sérica es particularmente útil para diagnosticar hepatopatías en niños y embarazadas, en los cuales la fosfatasa alcalina es elevada desde el punto de vista fisiológico. Esta se encuentra en muchos tejidos como el hígado, músculo cardíaco, cerebro, vasos sanguíneos y páncreas. Por esta razón, un alto valor en suero no es exclusivo de daño hepático. A diferencia de la fosfatasa alcalina, es normal en embarazadas y en personas con enfermedades óseas. En conjunto, la gamma-glutamina transpeptidasa y nucleotidasa 5 se utilizan para determinar el origen del incremento sérico de la fosfatasa alcalina. También se usa para dar seguimiento a metástasis de tumores hepáticos. Siguiente, por favor. La aminopeptidasa de leucina. Esta no sigue con exactitud el diagnóstico. También es una enzima que cataliza la hidrólisis de residuos de leucina, a lo que se encarga de cortar aminoácidos del extremo N terminal de los péptidos. Esta es ubicua, está presente en todas partes al mismo tiempo, pero un valor alto es específico en casos de embarazos y enfermedad hepatobiliar, y las elevaciones mayores se encuentran en casos de obstrucción biliar. Siguiente. La albumina sérica es la proteína más importante que sintetiza el hígado en el plasma. Además, es un indicador usual de la función hepática. Esta se sintetiza de manera exclusiva en los hepatocitos. Es adecuada para fluidos corporales entre los vasos sanguíneos y tejidos corporales. Demasiada o muy poca albumina sérica circulante puede ser dañina. Esta funciona como una proteína transportadora de esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas en la sangre. La concentración sérica de la albumina refleja una variedad de factores extrahepáticos, como estado nutricional, integridad vascular, catabolismo, factores hormonales, pérdida por la orina y por las heces. La concentración sérica de albumina no es un indicador confiable de la síntesis proteínica en enfermedad hepática aguda. Por otro lado, a pesar de sus limitaciones, el nivel sérico de albumina se relaciona en forma directa con el pronóstico en la enfermedad hepática crónica. Siguiente. Las globulinas séricas son proteínas formadas por inmunoglobulinas producidas por los linfocitos B
y por globulinas alfa y beta producidas en los hepatocitos. Las gamaglobulinas están altas en las hepatopatías crónicas, como hepatitis crónica y cirrosis. El aumento de la concentración de hemoglobina sérica se debe a un aumento de síntesis de anticuerpos, por motivos de que son dirigidos por bacterias que van dirigidas al intestino. Esto se debe a que el hígado cirrótico es incapaz de eliminar los antígenos bacterianos que llegan al hígado por la circulación hepática. Los incrementos en la concentración de isótopos específicos de hemoglobulinas con frecuencia ayudan a detectar determinadas hepatopatías crónicas. Los aumentos policlonales difusos de inmunoglobulinas G son frecuentes en la hepatitis autoinmunitaria. El incremento de los valores de hemoglobina M es frecuente en la cirrosis biliar primaria. En tanto, la hemoglobina A aumenta en la hepatopatía alcohólica. A pesar de sus limitaciones, el nivel sérico de albumina se relaciona en forma directa con el pronóstico en la enfermedad hepática crónica. Siguiente. Las pruebas que miden la función biosintética del hígado son los factores de coagulación. Con excepción del factor 8, que es producido por las células endoteliales vasculares, los factores de la coagulación sanguínea se elaboran de manera exclusiva en los hepatocitos. Sus semividas séricas son mucho más cortas que las de la albumina, ya que estas oscilan entre 6 horas para el factor 7 y 5 días para el fibrinógeno. La determinación de los factores de la coagulación es la mejor técnica para medir la función de la síntesis hepática y ayuda tanto a establecer el diagnóstico como a determinar el pronóstico de las hepatopatías parenquimatosas agudas. Para esto es útil la determinación del tiempo de protomina sérico, ya que el tiempo de protomina puede aumentar en la hepatitis y en la cirrosis. El tiempo de protomina, la bilirrubina sérica total y la creatinina forman parte de la calificación MLD, que se utiliza para medir la descompensación hepática y para asignar los órganos para trasplante hepático. Siguiente. Los lípidos plasmáticos y lipoproteínas son frecuentes las concentraciones plasmáticas anormales de lípidos y lipoproteínas cuando hay daño hepático. Cuando existe daño hepatocelular agudo, se incrementa la concentración plasmática de triglicéridos, disminuyen los valores de esteres de colesterol y se observan modelos electroforéticos anormales de lipoproteínas. Procedo a dejarle el lugar a mi compañera. Otras pruebas diagnósticas. Aunque las pruebas de laboratorio pueden ir guiando al médico hacia un determinado grupo de hepatopatías, para realizar el diagnóstico correcto son necesarias otras pruebas radiográficas y de otro tipo. A continuación, les hablaré acerca de las pruebas más utilizadas, así como las que no conllevan penetración corporal y permiten valorar la fibrosis hepática. Biopsia hepática percutánea. La biopsia hepática percutánea es un procedimiento inocuo que se lleva a cabo con facilidad a la cabecera del paciente con anestesia local y guía ecográfica. La biopsia del hígado tiene utilidad demostrada en las siguientes situaciones. Enfermedad hepatocelular de causa incierta. Hepatitis prolongada con posibilidad de transformación en hepatitis autoinmunitaria. Hepatomegalia no explicada. Esplenomegalia no explicada. Defectos de llenado hepático en las técnicas radiográficas. Fiebre de origen desconocido. Estadificación del linfoma maligno. La biopsia hepática es más exacta en los trastornos que producen cambios difusos en todo el hígado.
Método sin penetración corporal para detectar fibrosis hepática. Si bien la biopsia de hígado es la norma para valorar la fibrosis hepática, se han creado métodos sin penetración corporal para medir fibrosis hepática y parecen promisorios. Estos métodos comprenden pruebas multiparamétricas orientadas a detectar y clasificar en etapas el grado de fibrosis hepática, así como en técnicas de imagen. El estudio llamado FibroTest es el que ha recibido las mejores evaluaciones. Este método tiene valores predictivos, positivo y negativos altos, para el diagnóstico de fibrosis avanzada en sujetos con hepatitis C, B crónica y hepatopatía alcohólica. La elastografía transitoria se comercializa con el nombre de FibroScan y la elastografía por resonancia magnética. Han obtenido la aprobación de la Food and Drug Administración de Estados Unidos para utilizarse en la atención de personas con hepatopatía. La elastografía transitoria sin penetración corporal en la rigidez del hígado se lleva a cabo mediante ondas ecográficas y se ha demostrado su exactitud para identificar fibrosis avanzada en personas con hepatitis C crónica, cirrosis biliar primaria, hemocromatosis, esteatosis, o sea que es grasa no alcohólica, y hepatitis crónica recurrente después de algún trasplante de hígado. Se ha observado que la elastografía por resonancia magnética es mejor que la elastografía transitoria para el establecimiento de etapas de fibrosis hepática en diversos individuos con hepatopatías crónicas, pero se necesita contar con un escáner de resonancia magnética para mayor información. La ecografía es una primera prueba diagnóstica. Se debe utilizar en pacientes de quienes se sospeche colestasis, con base en las pruebas hepáticas, en busca de dilatación de vías biliares intrahepáticas o extrahepáticas, o en dado caso de cálculos. Además, esta técnica revela lesiones expansivas en el interior del hígado. Permite al médico distinguir entre lesiones quísticas y tumoraciones sólidas y facilita la realización de biopsias percutáneas. La ecografía con Doppler permite determinar la permeabilidad de la vena porta, la arteria hepática y las venas hepáticas, así como la dirección del flujo sanguíneo. Las dejo con mi compañera Yamilet. Bueno, les voy a decir los valores de referencia de un perfil hepático. De la bilirrubina total son de 0.2 a 1.0 miligramos por decilitro. La bilirrubina directa de 0 a 0.2. La bilirrubina indirecta es de 0.2 a 0.8 miligramos por decilitro. Y la TGO o AST, como les decía al principio de la exposición, cuando les hablé sobre las enzimas, es que los pueden encontrar como TGO de esa manera o AST, es lo mismo, solo que antes se utilizaba la TGO, ahora se utiliza la AST, y por eso pues en varios, cuando busquen en Google o cosas así, pueden encontrar la TGO o ST, pero cabe mencionar que son lo mismo. Y de la ST es de 5 a 40 U por L. La TGP o ALT es lo mismo que pasa con la que le acabo de mencionar. Antes se utilizaba la TGP, pero ahora es más utilizada la ALT. La sigla solo cambia el nombre, pero es lo mismo. Es de 7 a 56. La fosfatasa alcalina es de 17 a 142 U por L.
Las proteínas totales son de 6 a 8 gramos por decilitro, la albumina de 3.8 a 5 gramos por decilitro. Bueno, pues como ya nos pudimos haber dado cuenta, existen muchas pruebas y no siempre una sola nos va a dar un resultado o vamos a llegar a una conclusión, porque como nos dimos cuenta, varias pruebas puede que un aumento signifique otra enfermedad u otra cosa. Por eso es importante realizar varias pruebas, como lo mencioné en un principio, ya que si mientras más pruebas se realizan y mientras se incluyen las antes mencionadas, va a mejorar la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas para llegar a la conclusión de que si hay una hepatopatía o no. Sin embargo, aún así, aunque existan varias pruebas, es importante recordar que ningún grupo de estas pruebas y ninguna prueba va a proporcionar necesariamente un diagnóstico. Más bien sirven para guiar y que se complementen con otros tipos de pruebas y así llegar a una conclusión. Con frecuencia, para que surja un patrón diagnóstico, es necesario repetir estas pruebas en diferentes ocasiones a lo largo de días o semanas. Y pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias. Y también cabe mencionar que hay otros, platicando con un maestro, nos decía que también para para un diagnóstico como también podemos hacer, como sabemos que el hígado sintetiza las proteínas o las metaboliza, también podemos hacer exámenes como las proteínas totales, el tiempo de protoplastina y de fibrinógeno, como le comentaba creo que al principio, que son los factores de coagulación. Y bueno, esto es todo de nuestra parte y pues como dicen, la diapositiva.